muchísimas gracias a este Congreso de Derecho Penal, muchas gracias por el espacio, lo agradezco infinitamente, muchísimas gracias a todo el podio. Gracias, Rodolfo, por la invitación para el efecto de presentar mi obra, bueno, la última de mis obras. Y que bueno, pues a propósito de ello, fíjense que además hablar entre penalistas es súper, me encanta hablar entre penalistas. Ahorita mi equipo y yo estamos muy contentos. Nos acaban de notificar, gracias, una sentencia de un delito federal de alto impacto, en donde, bueno, pues el juez ordenó la inmediata libertad. De aquí nos vamos a Puebla por nuestra clienta, no porque, bueno, pues ella estaba recluida desde hace 2 años por un delito de alto impacto, insisto, y estaba recluida en la prisión federal allá en Puebla. Y uno de los puntos, o más bien toda la defensa que nosotros hicimos, se basó en esta metodología. Desgraciadamente, y lo digo con todo conocimiento, los juristas nos hemos preocupado más por estudiar el procedimiento, pero nos olvidamos de temas importantísimos, de temas base, como la protección multinivel de derechos humanos. Y no solamente eso, sino que nos olvidamos que el derecho actual es multi e intradisciplinario. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el derecho penal está absolutamente ligado con otras disciplinas jurídicas que sean punitivas. Todo lo punitivo en este país, llámese derecho administrativo, llámese derecho fiscal, llámese derecho disciplinario, llámese derecho civil, extinción de dominio, llámese derecho administrativo sancionador, bloqueo de cuentas bancarias, está ligado con el derecho penal. Y eso es algo que los juristas, es decir, no solamente los abogados postulantes, sino también nuestras autoridades, debemos saber, debemos operar y debemos tener en consideración. Esta defensa, que les digo fue por un delito de alto impacto, deviene de investigaciones y de datos de prueba obtenidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una autoridad administrativa. Una autoridad administrativa a quienes se les olvida a menudo, y a los abogados también se nos olvida a menudo, que tenemos que observar por mandamiento del artículo 29 constitucional, párrafo segundo, 14, 16, 18, 19, 20, sobre todo 20, 21 de la Constitución Política, primero, claro, evidentemente artículo primero constitucional, los principios del derecho penal. Y de esto se trata esta metodología. Esta metodología determina a través de 6 figuras geométricas el rombo, que es toda la protección multinivel de derechos humanos, el rombo inamovible, en donde en la parte de arriba encontramos la convencionalidad. ¿Qué es la convencionalidad? Todo lo que se refiere al sistema universal de derechos humanos, incluyendo el sistema interamericano, el sistema africano y el sistema europeo de derechos humanos, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos, las de la Corte Africana de Derechos Humanos, las opiniones consultivas, evidentemente, y claro que desde el punto de vista de la comunicación, el sistema interamericano tiene debates y tiene encuentros, epistemológicos con los demás tribunales, solamente estos 3. En la parte del lado del rombo encontramos la Constitución Política. Como les digo, es inamovible, no puede ser de otra forma aquí en la metodología. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos subir a la Constitución ni bajar la convencionalidad. Es así como se los estoy diciendo. La Constitución que va a operar, debe operar con la convencionalidad, de acuerdo a la cláusula de interpretación conforme, que muchos de los miembros, digámoslo así, de la comunidad jurídica todavía tienen la idea de la supremacía constitucional. Eso en derechos humanos es una equivocación. Hablamos de
interpretación conforme de los derechos humanos. Hablamos que si una norma constitucional va en contra de un derecho humano contenido en la Convención, todas las autoridades en este país, todas, las administrativas, las jurisdiccionales, las judiciales y las legislativas, tienen la obligación de aplicar la interpretación conforme, control de convencionalidad, control de constitucionalidad. No podemos decir que la Constitución está por arriba de la Convención Americana de Derechos Humanos. Eso es un error. Lo que sí podemos decir es que en términos de la cláusula de interpretación conforme, artículo 1 constitucional, párrafo 2, una norma en materia de derechos humanos se interpretará de conformidad con los tratados internacionales de los cuales el Estado sea parte, el Estado mexicano sea parte, así como de la Constitución, teniendo como punto de operatividad el principio pro persona. Eso es importantísimo. ¿Esto qué quiere decir? Que si la Constitución protege más al sujeto que la propia convencionalidad, entonces ello implica que vamos a aplicar la Constitución. Es importante que yo les diga que la jurisprudencia de la Corte, la 2006-225, señala que todas las jurisprudencias de la Corte Interamericana, es decir, todas las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias para el Estado mexicano. Me han dicho que el caso Petro Urrego contra Colombia no es obligatorio para México. Me han dicho, 2020, me han dicho que el caso Moya Solís contra Perú no es obligatorio para México, 2021. Me han dicho que el caso Maldonado Ordóñez contra Guatemala no es obligatorio para México, que el caso López Mendoza contra Venezuela no es obligatorio para México porque no han condenado a México. Ese es un grave error. Son obligatorias todas esas sentencias para las autoridades mexicanas. ¿Por qué? Lo único que tenemos que cuidar es el principio pro persona. Si nuestra Constitución protege más al sujeto, entonces no aplicamos esas sentencias. Pero si las sentencias de la Corte Interamericana protegen más a los sujetos, aplicamos la sentencia. Materia penal, mis queridos amigos, plazo razonable. El plazo razonable en una sentencia en Brasil que está aquí habla de que una persona, puede estar máximo privada de su libertad 5 años. Tenemos personas privadas hasta por 15, 17 años de la libertad. Y los abogados no hacemos caso omiso de esos principios, que el plazo razonable viene en el cono. Pero bueno, ya hablaré más adelante de ese punto. ¿Esto qué implica? Esto implica, evidentemente, que la ley de amparo, no sé qué pasa con los juristas mexicanos, que creemos que la ley de amparo, lo apagué, que creemos que la ley de amparo está por encima de la Constitución, ¿no? Que creemos que la ley de amparo está por encima de la convencionalidad. El artículo 61 de la ley de amparo señala que el amparo es improcedente contra adhesiones o reformas a la Constitución política. Adhesiones o reformas de la Constitución política. Eso quiere decir que si la Constitución viola un derecho humano o viola la convencionalidad, como el caso de la prisión preventiva oficiosa, se estará a lo que diga la Constitución. Jurisprudencia 2006-224, inconvencional absolutamente. ¿Qué es lo que tienen que hacer los juzgadores? Inaplicar la norma. Por eso lo que nos dice la Corte con respecto a la prisión preventiva oficiosa es una barrabasada. La Corte, si le llega un asunto de prisión preventiva oficiosa, tienen la obligación, no solamente pueden, tienen la obligación de inaplicar la Constitución, porque es inconvencional, porque son jueces interamericanos. El propio Saldívar lo dijo en el año 2018 en Costa Rica, cuando la Corte Interamericana cumplía 40 años. No tienen que inaplicar, evidentemente. 61, fracción segunda. El amparo es improcedente contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro tema absolutamente inconvencional. Por eso les digo que el rombo es inamovible, porque la ley de amparo es una ley secundaria. La ley de amparo no es la Constitución, ni es la convencionalidad. Entonces, eso quiere decir que tenemos jurisprudencias como la 2868, que señala que la Corte puede inobservar o inaplicar un derecho humano, y ninguna autoridad por debajo de la Corte puede hacer un control difuso de constitucionalidad o de convencionalidad ex oficio. Eso es un grave error. Esto implica entonces que estamos determinados por la jurisprudencia de la Suprema Corte, por
por encima de la convencionalidad. En el rombo, la ley de amparo está hasta abajo porque es una ley secundaria y la jurisprudencia está del lado izquierdo. La jurisprudencia solamente será operativamente válida en términos de derechos humanos si es constitucional y es convencional. Si no es así, como la jurisprudencia 2848, esa jurisprudencia se debe aplicar. Evidentemente, no hay falsas creencias. Me tocó a mí cuando capacité a los del Consejo de la Judicatura Federal, ¿no?, que me señalaban que la Corte se había pronunciado sobre los derechos humanos. La Corte se tiene que pronunciar sobre los derechos humanos desde un ámbito de convencionalidad, desde un ámbito de constitucionalidad. Por eso en la audiencia del caso García Rodríguez y otro, si la vieron, que en febrero o marzo van a condenar a México por el tema de la prisión preventiva oficiosa, Cosío Díaz, gran jurista mexicano, como perito, le señalaba a la Corte Interamericana que debe eliminar las restricciones a los derechos humanos de la Constitución, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación evidentemente se aprovecha del 94 párrafo 10º de la Constitución y en ese término, señalando la obligatoriedad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, restringen derechos humanos malamente. ¿Y qué es lo que pasa? Por otro lado, hay todo un ámbito de responsabilidades administrativas para todos los servidores públicos que no observen las jurisprudencias de las Cortes y lo sancionan, de la Corte y lo sancionan. Evidentemente, con procedimientos disciplinarios, a todas luces, violatorios de derechos humanos. Entonces, como les decía, el rombo es absolutamente inamovible. El control de constitucionalidad y de convencionalidad, como les señalaba, es obligatorio para todas las autoridades en este país. Hay autoridades que dicen que solamente lo pueden hacer las jurisdiccionales. Es que nosotros somos magistrados, no, espérate tantito, no. O que solamente las judiciales, no. El caso Hellman contra Uruguay, que está en el capítulo primero, punto 239, señala que todas las autoridades, sentencia de la Corte Interamericana obligatoria para el Estado mexicano, jurisprudencia 2006-225, todas las autoridades administrativas, judiciales, jurisdiccionales o legislativas están obligadas a hacer control difuso de convencionalidad. Esto lo pueden hacer en el ámbito de sus competencias. Y de todas formas, lo podemos completar con el párrafo 3 del artículo 1 constitucional que señala todas las autoridades, todas, no dicen, a excepción de las administrativas, ¿verdad? Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación, no es de que quieran, tienen la obligación de proteger los derechos humanos. Y para eso está la cláusula de interpretación conforme. El segundo punto, el segundo capítulo de este libro es la estrella. La estrella que habla del debido proceso. Y que si nosotros los penalistas, o los administrativistas, o los disciplinaristas, conociéramos lo que es el debido proceso, en realidad, y no tuviéramos en la mente que el debido proceso es actuar como lo dice la ley, es un error. Porque el Código Nacional de Procedimientos Penales señala, ¿no?, que el abuso sexual de menor, por ejemplo, es de prisión preventiva oficiosa. No así la Constitución. Hay normas que son inconvencionales, requieren reformas. El abogado que en este país diga que requieren reformas es porque no sabe derecho. No necesitamos una reforma. El juez interamericano la puede inaplicar. No la inaplico. A quienes me siguen en las redes, en mi canal de YouTube, hay una audiencia al respecto. Y la juez, en términos de utilizar la cláusula de interpretación conforme y el control de constitucionalidad, lo que hace es inaplicar el artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto a la prisión preventiva oficiosa y lo deja en libertad. Porque no está en el 19 constitucional párrafo segundo. Entonces, si nosotros supiéramos esos puntos, ni siquiera entrar a la teoría del caso de la Fiscalía. En esa audiencia, que ustedes pueden encontrar en mi canal de YouTube, se llama Cómo aplicar la metodología geométrica en el proceso penal. En esa audiencia ustedes se van a dar cuenta que yo ni siquiera entré al debate de la teoría del caso de la Fiscalía. Porque la Fiscalía, desde la investigación, había violado el debido proceso. No me interesaba. En tal fecha, tal, no me interesa. Puede pasar lo que sea. Es más, sí lo pudo haber cometido. Es más, sí lo cometió. Pero si hay una violación al debido proceso penal, todo lo que haga
es evidentemente violatorio de derechos humanos. Y las pruebas obtenidas, mis queridos amigos, para todo el derecho punitivo, 20 constitucional, apartado A, fracción 9, es ilícita, violatorio de derechos humanos. ¿Qué es el debido proceso? El debido proceso son las garantías mínimas que no se pueden suspender ni restringir en todo procedimiento. Aunado el principio de legalidad y el principio de irretroactividad o perjuicio de persona alguna. Artículo constitucional, 29 constitucional, párrafo segundo. Ni en caso de guerra, ni en caso de pandemia, ni en caso de nada, ni el presidente de la República, ni el Congreso, ni la Corte, menos ninguna autoridad, pueden suspender ni restringir el derecho a la niñez. Bueno, sí nos importa, pero no es materia de nuestro tema, ¿no? Nuestro tema son principio de legalidad, principio de irretroactividad, del perjuicio de persona alguna, y las garantías mínimas, dice ese párrafo en la última parte, y las garantías mínimas para ser efectivos estos derechos. Ese mismo artículo lo encontramos en el artículo 27, párrafo segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que las garantías mínimas, a que se refiere que nadie las puede suspender ni restringir, en el derecho fiscal, en el derecho administrativo, en el derecho administrativo sancionador, en el derecho disciplinario está la falsa creencia de que se pueden modular o diluir estos principios. ¿Cuáles son? La presunción de inocencia. No se puede modular ni restringir ni diluir ni nada, es absoluto. Y además, en materia fiscal y nada, por eso ganamos este asunto que les comento. Y además, aquí quien tiene que romper esa presunción de inocencia es la autoridad, mediante un dato de prueba obtenido lícitamente y mediante un debido proceso legal. La presunción de inocencia, la duda razonable, que no es otra cosa que la autoridad tiene que demostrar, penales, fiscales, administrativas, civiles, en materia de extinción de dominio, en todo el derecho punitivo, los extremos de su imputación. Aquí nada de que me parece, creo, considero, seguramente sí lo hizo, derecho de autor, derecho penal de autor, derecho administrativo de autor, derecho disciplinario de autor, derecho administrativo sancionador de autor, bloqueo de cuentas bancarias de la UIF. Todo eso violenta el principio de legalidad. Todo eso. Caso Rodríguez contra Nicaragua, violenta el principio de legalidad. No se puede hablar de un derecho de autor, ni por la peligrosidad ni por nada. Se habla de un derecho penal de acto, se habla de un derecho administrativo de acto, se habla de un derecho disciplinario de acto, se habla de un derecho fiscal de acto. También el derecho traductor, el derecho a la defensa, el derecho al principio de contradicción, de ofertar pruebas también, de interrogar y contrainterrogar peritos, a todas las contrapartes, testigos y víctimas. A todo eso tenemos derecho. El principio de la autoincriminación también. En ningún derecho punitivo se puede autoincriminar, de ninguna manera. También, evidentemente, el derecho a una defensa si no tiene, hacemos una interpretación conforme en el 20 constitucional apartado B, fracción octava. En México, cualquier derecho punitivo, la defensa tiene que ser técnica. Tiene que ser técnica la defensa. Nada de que en derecho administrativo o en derecho fiscal es que se quiso defender solito. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, por ejemplo, en el 208, fracción segunda, párrafo último, señala que el servidor público se puede defender por sí mismo o se puede defender por un defensor privado, y si no lo tiene, pues entonces el Estado le pondrá uno. No, la inaplicamos mediante la cláusula de interpretación conforme y aplicamos el 20 constitucional, párrafo octavo. No tuvieron una defensa técnica y adecuada en términos del 20 constitucional apartado fracción octava, en extinción de dominio, en bloqueo de cuentas bancarias por la UIF, en derecho administrativo sancionador, disciplinario. Entonces los elementos que se llevaron a cabo por parte de la autoridad son violatorias de derechos humanos, evidentemente. Entonces, el debido proceso penal no es otra cosa más que las garantías mínimas que se deben observar y que de ninguna manera se pueden modular o diluir. Claro, también tenemos aquí el cuadrado, el pentágono. El pentágono es importantísimo para todas las materias, incluidos nosotros los penalistas. ¿Por qué razón? Cuando me falte tiempo me avisan, me pasan los 5 minutitos. Muy gracias, porque yo me he entrado 1000 horas, ¿no?
que vamos a dar un curso del Pentágono en 2 días aquí en la Cámara de Diputados. Y ahí es bueno donde voy a mostrar las fórmulas y voy a mostrar la operatividad legal para efecto de poder aplicar ahora sí la modulación de 3 principios en el derecho fiscal, en el derecho administrativo, en el derecho administrativo sancionador y en el derecho disciplinario, que son los únicos 3 que se pueden modular o diluir: el principio de legalidad, el principio de exacta aplicación de la norma y el principio de prohibición de analogía y aún mayoría de razón. En este caso que les comento, el Pentágono fue de vital importancia, porque el SAT, para efecto de poder determinar una cantidad fiscal como elemento, como dato de prueba de imputación de mi clienta que hoy sale, que le dictaron la absoluta libertad, utilizó un coeficiente para calcular, un coeficiente que no existía en ninguna ley en el momento en el que sucedieron los hechos. ¿Qué principio se violentan? Principio de legalidad. ¿Cuál otro? Pues exacta aplicación de la ley no está ni en la ley, ¿no? ¿Cuál otro? De retroactividad. Después resulta que estaba en un reglamento, ¿sí? Pero en un reglamento que en el momento en el que sucedieron los hechos, evidentemente no existía. ¿Y sabes qué decía la Secretaría de Hacienda? Es que no es derecho penal. ¡Sí! La autoridad administrativa decía eso, administrativo fiscal. Por eso les digo cómo a nosotros nos interesa eso. El acto de prueba, ¿cómo fue? Ilícito. Está violando el principio de legalidad. Una de las garantías mínimas que nadie, amigos, nadie en este país puede restringir ni suspender, ni el SAT, ni nadie. Por lo tanto, todos los datos de prueba obtenidos por el SAT, ¿cómo creen que fueron? ¿Cómo se quedó el SAT? Sin pruebas. No les digo cuántos millones de pesos fueron, ¿eh? ¿De verdad? Nada les digo que no podía salir porque no podía pagar, ¿verdad? No podía, más bien, el crédito fiscal, no lo podía garantizar. Fue mucho dinero. ¿A cuánto creen que la condenaron de reparación del daño? 0. ¡Claro! Después de que estaba imputada por 500 millones de pesos, 0 de reparación del daño. ¿Por qué razón? Porque la autoridad administrativa no lo demostró. Es que ahí están los peritajes. ¿Y? ¿No les digo? No me importa, pueden haber 1000 peritajes. Pero si ese peritaje violenta estos principios de la metodología geométrica, es un peritaje que no se puede valorar por el juzgado. Perdón. Es que es una autoridad administrativa. No importa. Todas las sentencias de la Corte Interamericana. Opinión consultiva, viene ahí. Opinión consultiva 11/90, 1990. Le hacen una consulta a la Corte Interamericana. ¿Dónde se aplica el debido proceso penal y en qué materias? Y la Corte Interamericana responde: el debido proceso penal se aplica a la materia civil. Bueno, no soy civilista, ¿no? Sino que no me gusta el civil. Yo soy más ruda, ¿no? Penalista. ¿No? Civil, claro, oigan, miren, no, ¿verdad? ¿Cómo civil? No, perdón. Con todo respeto para los civilistas, pero ahora sí dice, ¿no? Consultiva, o sea, una 90. No sé, al rato me van a estar tirando ahí en la red. 11/90. El debido proceso penal se aplica. ¿Cuál es el debido proceso penal? A ver, es que luego por eso también, ay, digo, Dios santo. El debido proceso penal ni es el Código Penal Federal, ni el Código Penal de los Estados, ni el Código Nacional de Procedimientos Penales. El debido proceso penal es el 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Fórmula Ferrer-McGregor, que viene en el primer capítulo. De ahí para arriba, lo que quieras. Bienvenido. Aplicas el principio pro persona. De ahí para abajo, todo es violatorio de derechos humanos. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, la opinión consultiva 11/90. El debido proceso penal se aplica a la materia civil, a la materia laboral, a la materia fiscal. Así, fiscal. ¿Ustedes creen que la Secretaría de Hacienda se atrevió, cerrada la instrucción, a presentar un nuevo peritaje? ¿Y ustedes creen que el juez de distrito en materia penal
atrevió a aceptarla. Te lo juro. Y yo así como que, ¿es verdad? Yo decía a mi equipo, ¿es en serio? Sí, no, a ver, léame por favor otra vez. Sí, doctora, lo aceptó. ¿Qué principios se están violentando ahí? El de contradicción. O sea, lo aceptó y no me vas a dar vista. ¿Y cuándo yo me voy a defender de ese peritaje? ¿Cómo lo vas a poder valorar? ¿Qué se requiere para que se valore una prueba? Que se desahogue, ¿no? Eso es en materia penal y en todas las materias punitivas, en todas. Que se desahogue. ¿Ante quién? Ante la autoridad. ¿Sí o no? Ante el Tribunal de Enjuiciamiento en materia penal, jueces unitarios de juicio oral. En materia disciplinaria, la autoridad resolutora tiene que estar ahí mediante el principio de inmediación, ¿verdad? ¿Para efecto de qué? De que me otorgue, de que me dé la oportunidad de defenderme. Principio de contradicción. Hay un testigo, lo tengo que contrainterrogar. No quiero contrainterrogarlo, ya es mi tema, pero ya me dio el derecho. Está el peritaje, de acuerdo al principio de contradicción. O sea, ¿así lo voy a valorar porque sí? No, evidentemente no lo valoró. Porque si hubiera valorado ese peritaje, absolutamente violatorio de derechos humanos. Se violenta el principio de contradicción. ¿Y cuál es el otro principio que se violenta? Aquí en la estrella están las reglas. En todo derecho punitivo hay presunción de inocencia. Todos hay presunción de inocencia, todos. Y la Corte 2015 señala: en extinción de dominio no hay presunción de inocencia porque es propia del derecho penal. ¡Ay, Dios! ¿Cómo ayudamos a la Corte? Opinión consultiva 11/90, maestra. Del 90 al 2015, 25 años, ¿sí, no? Y la Corte no tiene ni idea de la opinión consultiva 11/90. Claro que opera, si va a cambiar la situación jurídica del sujeto, hay presunción de inocencia, evidentemente, en todos. Cuando hay derecho punitivo hay presunción de inocencia y por lo tanto, debido proceso legal. Y cuando hay debido proceso legal, hay derecho a la defensa. Si a mí me violenta la presunción de inocencia o me violentan el debido proceso penal como el principio de contradicción, ¿qué derecho me están violentando? El derecho a la defensa. Y al revés, si a mí me violentan el derecho a la defensa, ¿qué derechos me están violentando? El debido proceso legal, y que es un derecho humano, y por lo tanto la presunción de inocencia. Así de fácil. Aquí están todas las fórmulas. Entonces, bueno, de ahí nos vamos al cuadrado, que es el principio de legalidad, el principio de retroactividad, el principio de taxatividad. Tenemos reglamentos en este país, ¿no?, que contienen delitos, faltas administrativas, cuando todo lo punitivo en este país debe emanar de una ley. Todo lo punitivo que emane de un reglamento y no tenga una base en una ley, principio de taxatividad, la conducta tiene que ser lo más precisa, la conducta punitiva, lo más precisa posible en la ley y debe tener la sanción en la ley. No puede haber una conducta punitiva en un reglamento ni una sanción. Eso es violentar el principio de legalidad y por ende violentar el principio de tipicidad, porque no se cumple con el principio de taxatividad. Y si me voy a temas administrativos, tiene que haber motivación, tiene que haber fundamentación, tiene que haber proporcionalidad, tiene que haber razonabilidad. Un montón de principios. Después tenemos el triángulo, evidentemente la teoría del caso, que eso ustedes ya se lo saben, no tengo por qué mencionarlo, no la teoría del caso. Y al final tenemos el cono, donde hablo del plazo razonable, del principio de proporcionalidad. Aquí estoy determinando 18 principios a nivel convencional, que en una medida cautelar, incluso en una sanción, ¿cómo sé que la sanción, la pena que me está dando el tribunal de enjuiciamiento o el juez es la correcta? ¿Cómo lo sé? Pues tiene que pasar un test de proporcionalidad y de razonabilidad, así como la medida cautelar, porque es una restricción al ejercicio de los derechos humanos. Amigos, colegas abogados, colegas penalistas, nos falta eso. No todo es Código Nacional de Procedimientos Penales, no todo es flagrancia.
El tema de la tipicidad, creemos que la tipicidad nada más se restringe a lo que dice el tipo. No, la tipicidad es una serie de requisitos y de elementos que aquí se abordan en el cuadrado. Y les digo, aquí estoy proponiendo 18 puntos sobre el principio de proporcionalidad y de razonabilidad a nivel constitucional y a nivel convencional. Y les comento algo. Una medida cautelar rara a la vez cumpliría con esos 18 principios. Ahí se los comento. ¿Ok? Y bueno, pues la perspectiva de género, por supuesto, la parte de la motivación y la parte de la fundamentación, que es importantísimo por toda autoridad, no solamente por la administrativa. He estado yo en audiencias donde invoco alguna jurisprudencia de la Corte o sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el juez me dice: no, licenciada, considero que no es aplicable al presente asunto. ¿Por? Motíveme y fundamenteme. ¿Por qué, su señoría? No le tengo que... sí, disculpen, usted tiene que motivarme y fundamentarme. Punto 86 del caso Moya Solís contra Perú. Y si no, le voy a iniciar una denuncia, un procedimiento administrativo 113 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde dice que todos los miembros del Poder Judicial se les puede iniciar una investigación administrativa por su notoria ineptitud. Si no me sabe motivar y fundamentar por qué, pues entonces hay que iniciarle un procedimiento. También los abogados litigantes le tenemos miedo a los jueces, no sé por qué. Y en mi cara, esa audiencia no la he subido, me la han negado, la verdad no me quiero dar copia. En mi cara, el juez ayudándole a la fiscalía. Yo le dije al juez: discúlpeme, su señoría, pero estoy pintada, solicito que me dé copia certificada del audio y video, su señoría, porque le voy a iniciar un procedimiento ante el Consejo de la Judicatura del Estado de México. ¿Me está amenazando? Si usted lo toma así, evidentemente sí, su señoría. Evidentemente sí. ¿Y qué creen que le hizo o que le dijo a la fiscal? Delante de todos el audio del video. Disculpe, mi fiscal, ya no le va a poder ayudar. Así te lo juro. Así le dijo el juez. No tenía otra más que soltar a mi cliente, decretarle la inmediata libertad, ¿no? Absolverlo. Pero todavía me la jugó mala onda porque suspendió la audiencia. La voy a suspender porque tengo cosas, motive y fundamente porque hay cosas que tiene que hacer, ¿no? No, haga lo que quiera, licenciada, en 15 días. Y en 15 días le dictó la sentencia absolutoria, ¿no? O sea, dijo, sí, ya después, pues evidentemente ya tuvimos que escuchar la parte de la pena y todo. Pero así es. Sí, es que si nosotros estamos a lo que digan los jueces, no. Por eso, precisamente, el punto del por qué el cual yo escribí este libro, les voy a decir cuál fue la primera razón. Por la ignorancia de la autoridad. Perdón. No todos, hay autoridades muy buenas, ¿eh? Vean, les digo, el canal de YouTube y escuchen a esa juez. Garantista la señora. Yo así que, ¡vaya! Sí, mujer, bueno. ¿No? Ay, pero es que tú eres muy feminista. Pero también hay hombres. El juez de hoy también se portó a la altura. También se portó a la altura, ¿no? Dije, vaya, hasta que hay una juzgadora feminista. Garantista, no, garantista, ¿eh? Y todavía me decía una de mis socias que me acompañaba: no, Liz, no, le digo, van a suspender la audiencia. No la van a suspender. Claro que la va a suspender el juez. Pertenece a una comunidad indígena, 8.2 inciso A. Si no entiende el idioma o no lo habla, se le tiene que poner un intérprete. ¿Cómo creen que se defendió la fiscalía? Es que sí habla y entiende el idioma. Ajá. 2 constitucional, apartado A, fracción octava, párrafo primero, última parte. Todas las personas que pertenecen a una comunidad indígena, para tener acceso a una tutela judicial efectiva en todo momento, no dice si entienden o no, en todo momento requieren de un traductor. Y no solamente un traductor que conozca de sus costumbres, de su cosmovisión y que hable su idioma. Y no solamente el traductor, también un abogado. Amigos, hay un montón de indígenas que están en prisiones de máxima seguridad sin traductor por delincuencia organizada y trata de personas. Todo el procedimiento que ellos han llevado es nulo, violatorio de derechos humanos, pero no han tenido una correcta defensa. ¿Y qué creen que dijo la fiscal? No, su señoría, es que en todo momento, y eso es desde la investigación, ¿eh? O sea, no creas que es en el procedimiento.
Y sí, la juez suspendió la audiencia, solicitó para que al otro día, porque se vencía el término de las 72 horas, para que al otro día llegara la traductora, y sí llegó la traductora y todo el tema, ¿no? Si yo me hubiera querido poner más ruda, pues ¿sabe qué? Pues es que yo no hablo el idioma, suspéndalo y encuentro un abogado, ¿no? Pero como yo quería la defensa, no, nada más me fui con el traductor. Ajá, pues claro. Y entonces decía la fiscal, no, su señoría, nosotros nos percatamos que desde la investigación que entendía y hablaba el idioma. Cayó la maldita. No importa, fue lo que le dije a la jueza, abogado. Fue lo que le dije a la jueza. A ver, su señoría, la fiscal no entendió. Eso no importa. Desde el inicio debió haberle otorgado, evidentemente, un traductor. La jueza lo dejó en libertad. No fue necesario, maestra, que entrara a la teoría del caso a debate que dio el fiscal. No dio una sola palabra de eso. Lo dejó en libertad y ¿qué creen que hizo? Le dio vista a la visitaduría, a la visitaduría, para que analizaran el caso y si encontraba alguna violación de derechos humanos, le iniciaran un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del fiscal por violar derechos humanos. Eso es para todas las autoridades. Una autoridad en este país nos viola un derecho humano, es un delito y es una responsabilidad administrativa, que les quede claro. Si no están capacitados desde la perspectiva de protección multinivel de derechos humanos, que renuncien o que se capaciten. Así de simple. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Con los litigios. Pero si estamos con los de a ver qué dice el juez, oye, pásale por abajo un dinerito, ¿no? Para que te los... No, nunca vamos a avanzar. Entonces les decía, y en segundo lugar, para que no hubiera impunidad, porque eso también me preocupa. En temas de corrupción, ¿no? También me preocupa, ¿cómo no? Entonces, para que las autoridades tengan una lectura para poderse capacitar ellos mismos y decir, a ver, si voy a hacer un IPRA, si voy a realizar una investigación, si lo que sea, entonces voy a utilizar estos principios para no violar derechos humanos. Y el tercer punto, evidentemente, para la comunidad jurídica, para que nosotros como litigantes exijamos desde una perspectiva de la postulación que las autoridades se adecúen a la protección multinivel de derechos humanos. Eso no es que quieran o no, eso es una obligación constitucional y convencional. Artículo primero, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, bueno, les presento mi libro. Lo pueden encontrar, si ustedes se fijan, para mí es un trabajo muy importante. Es el resultado de investigaciones en Alemania, de investigaciones en Argentina, de investigaciones en Italia y por supuesto de investigaciones en México. Es auspiciado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo trabajo para la Universidad Nacional Autónoma de México, para la Zacatlán, en materia de investigación, por supuesto, y no se lo diga a ningún editor, porque para mí este trabajo es uno de los más importantes que yo he hecho en mi vida y no quería compartir los créditos con nadie. Entonces, sí, la verdad. Pues yo soy la autora al 100, ¿no? La dueña de las ideas al 100, evidentemente. Y bueno, pues si ustedes estuvieran interesados, está por allá Noemí en el libro. Con Noemí lo pudieran adquirir, aquí no, porque aquí no se puede vender, pero bueno, ya Mimi les dirá cómo está el tema. O lo pueden encontrar en Amazon, o lo pueden encontrar en Mercado Libre también. Y las personas que van a venir a la capacitación, como Olga, por ejemplo, del día viernes, del Pentágono, porque decía Merita, vamos a tener una capacitación de 4 horas sobre las fórmulas para cómo se debe aplicar esa dilución sin violar derechos humanos, del principio de legalidad, ¿no? Del principio de exacta aplicación de la ley, del principio de protección que tiene que ver con el principio de tipicidad y de taxatividad. Pues yo los espero con mucho gusto el viernes aquí mismo en la Cámara de Diputados. Les agradezco el favor de su atención. Si no me siguen en redes, síganme. Por favor, porque es que toda la información es gratuita. ¿Verdad? Muchas gracias. En redes estoy como Liz Padilla, la que no me sigan. Es que, ¿cómo está? Liz Padilla, señor. Wow. Muchas gracias. Realmente, es un placer recibirla en este recinto que, pues bueno, estamos festejando este primer congreso jurídico penal de la Delegación Ciudad de México, de la Cámara de Juristas de México, Colegio Profesional. Realmente nos acaba de dar una cátedra, más allá
nos está ofreciendo todo un manual para los abogados, para seguir en este sistema de justicia penal oral acusatorio, del cual evidentemente ya no nos podemos quedar quietos a ver qué omite el Ministerio Público. Claro. No, tenemos que salir a la calle, tenemos que salir a buscar pruebas, tenemos que salir a buscar ese tecnicismo, el cual caracteriza este actual sistema. Doctora, realmente es un honor, realmente, quisiéramos escuchar mucho más de usted, pero pues digo, los tiempos y su agenda